Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que contradecir y vociferar. Aquí las cifras, los datos, las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión, porque la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy, con Juliana Tilano y Gustavo Sánchez, hablaremos sobre cuál es el futuro de la coalición Va por México. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos la Octava Digital. Y aquí comenzamos. No podemos saltar al vacío, no podemos dar pasos en falso, tratando de generar un ambiente y un contexto hostil para pretender asustarnos o amedrentarnos. Entonces aquí estamos firmes, aquí se van a topar con pared. La caída en picada de la oposición y la llegada de nuevos tiempos políticos de la mano de Andrés Manuel López Obrador y Morena llevaron a los que fueron los tres grandes partidos en México a unirse. Con visiones disímbolas y sin un proyecto de fondo en común, en diciembre del 2020, PRI, PAN y PRD se aglutinaron en la coalición Va por México. En el anuncio de su creación, se dijo que esta alianza abandera el combate a la inseguridad, las causas sociales, la defensa del empleo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, su principal objetivo es acotar el avance de la planadora morenista y de sus aliados en el país, impulsada por la figura del presidente López Obrador. Fue en las elecciones del 2021 en donde Va por México tuvo su primera participación. Y aunque sus resultados no fueron los esperados, había logrado crear un muro de contención con el que impidieron la aprobación de la reforma eléctrica y se declararon en moratoria constitucional. Pero no solo la coalición Va por México se conforma de proyectos y visiones diferentes. También ocurre en el caso de la coalición Juntos Haremos Historia, que aglutina a Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Sobre esta base agradezco a Juliana Tilano, investigador sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con nosotros. Julián, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, Gustavo, un gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, Julián, gracias. Efectivamente, también está con nosotros Gustavo Sánchez Benítez, editor de política de La Línea. Muchas gracias, Gustavo. La lista. La lista, discúlpame, la lista. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me falló la vista. Gracias, Gustavo. Bueno, es costumbre en este espacio comenzar siempre por orden alfabético. Así que vamos a comenzar contigo, Juliana Tilano, si te parece bien. Y de entrada la pregunta tendría que ser la obvia. Este tipo de coaliciones de las que estamos hablando, de las que empezaremos a hablar, tienen visiones distintas de destino social, tienen visiones diferentes aparentemente, pero en realidad, ¿le sirven a la gente o son solamente un instrumento electoral para la supervivencia de los partidos políticos, Julián? Mira, son las dos cosas, depende del punto de vista que queramos abordar o cómo lo queramos analizar. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre los dos proyectos. Vemos por un lado esta alianza que algunos han calificado antinatura en términos políticos, lo cual coincido, porque vemos al Partido de la Revolución Democrática, al PRD, unido con el PAN cuando históricamente han estado distantes y además junto al PRI. Recordemos que en los años 90 el PRI pues asesinó a muchos militantes del PRD, la cifra es muy importante. Y por otro lado vemos a una alianza que está dominada por Morena y que tiene, sí, un partido verde ecologista ligado, un partido satélite, un partido pragmático, un partido que realmente no abona nada al sistema de partidos, y el Partido del Trabajo, que sí está alineado en la izquierda mexicana. En suma, estas dos coaliciones sí son distintas. Por un lado está la coalición que abandera a Morena y que es una coalición de izquierda, y por otro lado tenemos una coalición que yo le preguntaría a tu audiencia, Carlos, ¿cuál es la ideología de esta coalición Va por México?
¿Qué es lo que los une? Más allá de, como bien dijiste, verse como una contención a la aplanadora o a este apoyo mayoritario que la gente dio en 2018. Buena pregunta. ¿Tenemos respuesta para ella, Gustavo? Y de la pasada, ¿cómo son estas coaliciones? ¿Le benefician en realidad a la ciudadanía o, como parece que podemos esbozar, es para beneficio propio y de sus propios proyectos? La alianza nació básicamente como una suma de números. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Y si nos sumamos, ¿cuánto vamos a valer en total? Pero esa es una premisa falsa, o es lo que hemos visto que es falsa, porque no es un tema numérico de sumar 2 más 2 más 1 son 5, sino que es un tema de cuál es la propuesta, como dice Julián, cuál es la ideología de los tres partidos. Efectivamente es antinatural que se una el PAN con el PRD. El PAN y el PRI tienen muchas más similitudes, pero el PAN con el PRD, pues sinceramente, al menos lo que tenían en sus estatutos hasta hace algunos años son totalmente incompatibles. Los han venido modificando precisamente para parecerse más o para ser embonables, por así decirlo, pero los números no les han dado, los números no han funcionado. ¿Por qué? Porque al elector le atrae sobre todo una propuesta de gobierno, y lo que han presentado, donde han ganado, han sido básicamente en Durango este año y en Aguascalientes con Esteban Villegas en Durango, que por cierto está entrando ya a su gobierno esta semana, y Teresa Jiménez en Aguascalientes. Han sido los únicos triunfos que han tenido, no solo este año, también cuentan los del año pasado, no tuvieron triunfos. Llamó mucho la atención que festejaran el año pasado porque pues ciertamente tuvieron un buen resultado en la capital del país y tuvieron un buen resultado legislativo, pero fuera de eso, realmente la alianza no ha terminado por cuajar, no ha terminado por convencer, y al menos tiene un rechazo de más del 60%. Entonces, si tienes un rechazo a esta unión de los tres partidos de más del 60% y tienes enfrente a un partido que tiene una opinión positiva de más del 50%, estamos hablando pues de que no tienes cómo competir en 2024, no tienes que presentar en 2024, a menos que tuvieras o que tuvieran los partidos un candidato competitivo, y es lo que no hemos visto hasta ahora. No tienen una figura que aglutine a los tres partidos y vaya más allá incluso de los partidos, que no solo sea representativo. Pareciera, pues, entonces, con este primer panorama, que la Alianza Va por México estaría destinada al fracaso, con los resultados que ya vimos que obtuvo, que, como bien dices, Gustavo, ellos celebraron, pero desde el oficialismo se encargaron de decirles, hombre, pues, ¿qué celebran? Y ahora con lo que vemos que viene en el 2023, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, en donde parece, pues, no acaban de cuajar como consecuencia de una iniciativa que propone una diputada que se llama Yolanda de la Torre para que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional puedan permanecer en labores de seguridad pública hasta el 2028. De inmediato, Alito Moreno respaldó el asunto. El presidente López Obrador, pues, aplaude la decisión. ¿En serio tiene futuro la Alianza Va por México, Julián? No tiene futuro, y esto presente. le molesta mucho a Claudia X González, al sector patronal, que son los principales impulsores, han tratado de aglutinar este frente. Habría que preguntarse a cambio de qué o cuáles son los incentivos, pero está destinada al fracaso. Hay un elemento bien importante en esto, Carlos. No es lo mismo hacer esta suma, como dice Gustavo, o hacer esta unión entre dirigencias, como ocurrió, que ahorita está en pausa, no sabemos qué va a pasar con esta alianza. No es lo mismo hacer eso a que las bases se unan. Uno que sale a territorio puede darse cuenta que el perredismo, que todavía hay por ahí, que prácticamente es la nómina, es la estructura, el prismo sí todavía hay en amplios sectores, incluso las elecciones de este año, las que ganó la coalición, se deben mucho al PRI, todavía está por ahí Coahuila, todavía está un poco Estado de México. Estas bases o están transitando hacia Morena, eso está plenamente documentado, o están siendo muy críticas con esta alianza. El Partido Revolucionario Institucional tiene una identidad, las bases, muy fuerte, nacionalista, de Estado.
las bases del PRI no son este nuevo PRI de hace algunos años, en donde la principal idea era la privatización, impulsar el modelo neoliberal. Aquí vemos que hay una base nacionalista muy cercana a los ideales del partido Morena. Entonces, aunque se unan, aunque pretendan darle un poco de vida, de respiración, de oxígeno a esta alianza desde las dirigencias, las bases no están contentas con lo que está sucediendo. Ese es un elemento fundamental para pensar que esto no va a llegar a ningún lado. Y tan es así que ahí están los resultados. Por respeto a la oposición, no los voy a repetir, Carlos, pero bueno, se está resquebrajando. Bien. Las bases, dice Julián Gustavo, las bases del PRI, que en algunos casos transitan a Morena y son las que les están ayudando. Yo, sin embargo, había escuchado por ahí en algún momento, cuando empezaron a salir todos los audios de la gobernadora de Campeche sobre la figura del presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, escuchaba que incluso hablaban... De entrada pedían que se fuera Alejandro Moreno, ¿no? Porque estaba haciéndole daño a la alianza. Y muchos decían, muchos a favor del PAN, decían, pues es que el PRI en realidad ni siquiera ha estado abonando mucho que digamos a nuestra alianza. Y ahora con la figura tan desacreditada de Alejandro Moreno, pues parece ser que menos. Había voces que hablaban de la ruptura. Y eso lo menciono porque va en contrasentido de lo que dice Julián. Las bases del PRI son las que podrían darle de alguna manera sentido a esta coalición si es que no se fueran a Morena. ¿Cómo vemos el asunto, Gustavo? Uno de los problemas de la alianza ha sido precisamente la pérdida de identidad de los partidos, cómo han perdido identidad los priistas, o sea, cómo se van a identificar un priista con una panista como Teresa Jiménez. Ahí lo que vemos es que Teresa Jiménez ganó en Aguascalientes no por el voto priista, sino ganó por la base panista que tiene en ese estado, y los priistas no pintaron. O sea, sinceramente, por lo que vemos en los resultados, Teresa Jiménez hubiera ganado Aguascalientes sola con el PAN. Y están los ejemplos de los estados que han competido los partidos solos. El año pasado, por ejemplo, en Chihuahua, en Querétaro, está por darse la elección en Guanajuato, si no me equivoco también van a intentarlo solos, pero hemos visto estados como Chihuahua y Querétaro donde el PAN ha competido solo y ha ganado. Aquí viene la madre de todas las batallas, que es donde vamos a ver en el Estado de México cómo compiten, pero ciertamente el hecho de ir juntos, PRI, PAN, PRD, hace pues que para la base pierdan identidad en cuanto postulen un candidato que es ajeno a su partido. Ya lo vemos ahora en el Estado de México cómo están peleando la candidatura las priistas, y hay un panista también. Si se postula al panista, las bases priistas no se van a movilizar de la misma forma que se movilizarían si postularan un panista, y viceversa. Los priistas no se van a movilizar de la misma forma que si postularan a un candidato priista. Entonces, lo que vemos también es una pérdida de identidad por parte de la militancia, porque en este acuerdo cupular, que solo se tomó en cuenta una suma, no se toma en cuenta la identidad de los militantes que quieren que sea de la base, salga un candidato y no sea una improvisación o un acuerdo cupular entre tres dirigentes. ¿Cómo lo ves tú, Julián? Pues coincido, y además hay algo bien importante. Lo que estamos viendo en este fracaso de esta alianza Va por México, previo a esto, el Frente, ¿recuerdas? Este Frente, esta alianza federalista de gobernadores, de la oposición, que no llegó a ningún lado. Por ahí estaba al frente Silvano Aureoles, también estaba Enrique Alfaro, que está ahora en el penúltimo lugar en la aprobación de gobernadores. Lo que nos quiere decir esto, Carlos, es que hay ya... ¿Cómo lo puedo plantear? Hay un debilitamiento, por ser elegante, en el sistema de partidos. Lo que estamos viendo es que lo que significó en algún momento el PRI, más allá de su militancia leal, que cada vez es menos, lo que significó en algún momento el PRD ante un régimen autoritario como escisión del PRI, ya no da más. ¿Qué es lo que sigue? Esa es la pregunta. Y la oposición no se ha dado cuenta. En el momento en que la oposición se dé cuenta que como alianza ya no funciona, que esta idea de juntarse partidos históricamente opositores
no va a llevar a ningún lado, y lo que tendría que suceder en algún momento, yo lo vislumbro, pues, no sé, una década tal vez, es que empiece a haber dos grandes sectores, dos grandes polos, dos grandes grupos. Por un lado, Morena, PT, algún partido que surja, no sé, es decir, la izquierda nacionalista con estos valores, y por otro lado la derecha. ¿Por qué, Carlos? Porque históricamente son los valores que han estado permeando. Yo sí veo, y seguramente muchas personas, que el PRD pierda el registro en cualquier momento, más si pasa la reforma electoral y el umbral sube, no pasa, incluso MC podría perder. El PRI se ve que cada vez está teniendo menos apoyo. ¿Quién se iba a quedar? El PAN. ¿Por qué? Porque los valores conservadores históricamente han estado presentes en México. Entonces yo lo que vislumbro en pocos años es dos polos, el polo conservador y el polo progresista o de izquierda. Eso es lo que va a pasar. Mientras no pase eso, mientras no haya una reconfiguración, mientras los partidos no se atrevan a decir hay que bajar el switch, hay que bajar la luz y darnos cuenta que el PRI y el PRD no va a llegar a ningún lado, van a seguir ahí tratando de arrancarle un poquito a Morena, ganar un escaño por ahí, tener alguna diputación, pero no da más, Carlos. Es interesante lo que mencionas, Julián, porque de alguna o de otra manera me permite inferir, con base en todo lo que has dicho, que los partidos políticos, al final de cuentas, lo hemos mencionado en este espacio en algunas otras ocasiones, pues en realidad de lo único que se interesan es de su propia agenda, de su supervivencia y de seguir obteniendo recursos para seguir viviendo del erario, porque estar fuera del presupuesto es un error, como lo dijeron en algún momento prominentes priistas. Y se dice, por supuesto, también que en política no hay casualidades, regularmente son causalidades. Estábamos hablando precisamente de esta alianza Va por México y de cómo pues las acusaciones en contra de Alito Moreno, pues por lo menos hasta ahorita están también en suspenso, porque la propia gobernadora de Campeche lo dijo, a raíz de esta iniciativa de Yolanda de la Torre, por supuesto. Decías, Julián, que la alianza Va por México aparentemente no tiene mucho futuro. ¿A quién le conviene que la alianza Va por México no tenga futuro? Más allá del presidente Andrés Manuel López Obrador y más allá del partido Morena, ¿a los ciudadanos nos conviene? Pues yo creo que la alianza fue en los últimos que pensó fue en los ciudadanos a la hora de conformarse. Más bien en lo que pensó un partido como el PRD o incluso el PAN y el PRI, que han venido pues decreciendo, es en cómo vamos a mantenernos como una fuerza competitiva contra lo que ha sido Morena, pero pues le salieron mal las cuentas, ¿no? Le salieron mal las cuentas y sobre todo muchos no pensamos que por una iniciativa legislativa se fuera a romper, ¿no? Y es ahí el cambio que vemos ahora en el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que veíamos semanas atrás defendiendo la alianza, diciendo que no se iba a doblegar, etcétera. Por eso es que ahora empiezan las especulaciones de qué hay detrás de esta iniciativa, por qué la defensa a ultranza que hace Alito Moreno, quien incluso se reunió con el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio, y toda la bancada priista. Pues no entendemos esa reunión más que con la promesa de que van a aprobar esta iniciativa militarista, que a final de cuentas, una cosa importante aquí es, si no lo hubiera propuesto el PRI, la hubiera propuesto Morena. ¿Por qué? Porque Morena iba seguramente a ver que iba a seguir en el gobierno, o es muy probable que siga un sexenio más en el gobierno, y a quien esté en el gobierno le conviene tener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad un sexenio más y que no termine como corte en este sexenio. Entonces, esta iniciativa que defiende tanto el PRI no necesariamente la tenía que haber presentado el PRI. De hecho, en agosto, en una mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía la intención de extender este periodo 6 años más. Ya lo había anunciado el presidente en esa mañanera, lo dijo que tenía la intención, pero los diputados de Morena no habían presentado nada en ese sentido. ¿Por qué lo hace el PRI y por qué la defiende con tanta vehemencia como si fuera la reforma más importante, cuando es, hay que decirlo, un cambio de número? Solo están cambiando el número de 2024, van a quedarse hasta 2028, pero trasciende todo un sexenio. A final de cuentas va a repercutir en el próximo gobernante del país,
pues va a tener a la mano las Fuerzas Armadas, además de la Guardia Nacional, que ya está adscrita a la Secretaría de la Defensa. Así es que, pues sí saltan las dudas de por qué este cambio de prioridades, por así decirlo, de Alejandro Moreno, que primero era como la máxima prioridad es para mí esta alianza, la voy a defender y me pueden perseguir, incluso decía me pueden matar, no sé por qué lo repetía tanto, pero así lo decía, y de repente cambia su prioridad. Ahora la prioridad número 1 es esta iniciativa que seguramente va a pasar esta semana, y al momento en el que pase esta semana, pues vamos a ver cómo el PRI vota junto con Morena, y vamos a ver cómo el PAN y el PRD pues desconocen inmediatamente. El PAN ya advirtió que en cuanto esto se apruebe, pues se va a deslindar ya no va a ser una suspensión, ya va a ser una fractura completamente, y ya no vamos a tener ni el próximo año ni en 2024 una unión de estos tres partidos. Le decía yo a Gustavo, más allá del presidente López Obrador y de Morena, ¿a quién le conviene esta fractura de Va por México? Y lo hacía intencionalmente porque, con base en lo que acabas de decir, Gustavo, creo que vamos en la misma línea, en el hecho de que, diría el presidente, pues es politiquería. Al final de cuentas, lo único que buscan los partidos políticos es su supervivencia, más allá de lo que hayan prometido, más allá de las alianzas que hayan hecho o que puedan hacer. Por lo pronto, el PRI pareciera ser, Julián, pues forma o volverá a formar parte de lo que en un principio se especulaba como el famoso primor. ¿Esto va a despejar las dudas? ¿Cuál es la perspectiva y cuál es el futuro en el mediano plazo de la política de nuestro país? Mira, dos cosas. No llama la atención, o al menos a mí no me sorprende, que en este caso el PRI vote a favor de Morena, porque la excepción no es esta. La excepción fue la reforma eléctrica, la reforma energética. Okay. Me pregunto de forma retórica, ¿cuántas veces el PRI en este sexenio no votó reformas constitucionales a favor de Morena? La excepción es esta. ¿Qué pasó? Mi hipótesis es que en la reforma eléctrica había una serie de intereses que rebasan los nacionales. Imagínate nada más el valor del mercado eléctrico a nivel mundial, Iberdrola metidísimo, cabilderos extranjeros. Ahí sí estábamos hablando de otra cosa, Carlos. Ahora la reforma sobre la Guardia Nacional, pues mira, tampoco es tan distante a esta idea de este priismo que sí está muy ligado a las Fuerzas Armadas. Distingamos, hay un priismo, o en la parte económica el priismo reciente sí tiene una beta neoliberal. Pero todo lo demás, como tiene que ver como es el tema de la seguridad, es muy cercano, es nacionalista, es muy cercano. Entonces no sorprende, tampoco están presentando una reforma que tú digas, no me la esperaba del PRI. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que nuevamente estamos en la regularidad. Ahora, que salga Marco Cortés, que salga Claudio X González, que salga todo este grupo a escandalizarse, pues a mí honestamente sí me sorprende que tomen esa actitud, porque el PRI ya había votado de esa manera. Y ahora, en todo esto, y paradójicamente un partido tan podrido como es el PRI, pues en términos de la alianza es el jugador preponderante, en el sentido de que pues al PAN le conviene sí o sí, como un partido más fuerte ideológicamente, tener a su lado al PRI. Más allá de que esto pueda ser una oportunidad para que pueda por fin entrar Movimiento Ciudadano, que parece que de fondo es una de las negociaciones que está pidiendo que salga el PRI para poder entrar, porque de otra forma no pueden vender la idea de que esté Colosio Jr. en una coalición junto al partido que mató a su padre. ¿No? Entonces, bajo ese esquema, aún así el PAN y el PRD necesita al PRI. Ahora el PRI tiene toda la ventaja para votar ahora con Morena y para decidir si se queda o no con el PAN, porque en la elección del Estado de México, ¿quién es el partido fuerte? Es el PRI. Claro. En la elección de Coahuila, ¿quién es el partido fuerte? También es el PRI. El PAN no tiene mucho de dónde agarrarse. En todo caso, tiene el ideario, como dije hace un momento, ideológico, pero en términos prácticos y territoriales, el PRI aún sigue vivo, y eso le aporta. Cuando preguntan ¿qué está aportando el PRI? Está aportando estructura, está aportando las viejas prácticas, está aportando el acarreo, es lo que está aportando el PRI.
Pareciera ser que el Partido Revolucionario Institucional, algunos lo han mencionado así, algunos analistas, que pudiera convertirse en otro partido verde. ¿Y por qué menciono el Partido Verde? Bueno, en el sentido de que el Partido Verde Ecologista de México siempre se ha distinguido por ser un partido que vende su amor al mejor postor, por decirlo de manera coloquial. Muchos hacen la analogía por lo que está haciendo ahorita el PRI. ¿Crees que pueda caber la posibilidad de eso, de que el PRI se convierta en un partido satélite? O como dice Julián, al rato que le reconozcan toda la estructura que tiene, el PAN, aunque diga, no hombre, nosotros vamos a romper la alianza, conforme se vayan acercando las elecciones del 2023, pues el PAN y el PRD digan, pues no nos queda de otra, sí tenemos que seguir unidos al PRI en Va por México. ¿Cómo lo ves? Actualmente las encuestas colocan al PRI entre un 15 y un 20%. El Partido Verde tiene una intención de voto de menos del 5%. Okay. Entonces, no, por el momento no lo vería como un Partido Verde 2. Satélite, claro. Pero en lo que te refieres a venderse al mejor postor, puede colocarse en un momento así, porque si lo vemos ahora votando, a mí se me haría extraño verlo votando junto con Moreno una reforma, independientemente de que la reforma no es, como decía, no es la gran reforma, es solo un cambio de número, pero que trasciende un sexenio. Uh-huh. Y lo extraño es que ellos definieron sus prioridades legislativas, definieron dentro de la alianza de Va por México, definieron qué era lo que sí y qué era lo que no. Y entre lo que definieron que no es lo que ellos llaman militarización, que el gobierno rechaza que sea una militarización. Y esta reforma entra junto o justo después de que aprueben el tema de la Guardia Nacional a la Sedena. Entonces lo que estamos viendo al PRI en este momento es colocarse de un lado que es ajeno al que veníamos viendo los últimos meses. Entonces por el momento sí se está yendo del lado que más le conviene, porque lo sabremos seguramente en los siguientes meses a la hora de formalizar, si es que ya decidieron romper, ya decidieron no ir en alianza en el Estado de México, entonces tendría sentido esto que está pasando. Si ya decidieron pues ir solos o ir con quien acepte sus condiciones, tiene mucho que ver sobre todo la presencia de Alito Moreno en la dirigencia y si Alito Moreno continúa un año más hasta agosto del 2023, veremos entonces qué tanto pesa esta decisión de votar con Morena, porque por el momento está haciendo algo totalmente contrario a lo que nos había dicho o a lo que había prometido dentro de la misma alianza. Está haciendo una implosión dentro de la misma alianza, porque no se preveía esto, nunca el PRI dijo que iba a votar eso, aunque menciona que lo dijo en su plenaria y que no se le había dado una importancia como la está dando a defenderlo a toda una bancada, y que del otro lado hay que señalarlo, tiene a un contrapeso en el Senado, donde los senadores están pidiendo la salida de Alejandro Moreno y rechazan, o está dividida la bancada en el Senado entre los que sí van a apoyar esta extensión y entre los que no. A final de cuentas no va a importar su voto porque él tiene mayoría Morena. Entonces lo que vamos a ver no me parece poca cosa, que estén votando juntos Morena y el PRI, pero porque lo que estamos viendo es que el PRI se está acomodando donde mejor le convenga. ¿Qué es lo que le prometieron al PRI o qué es lo que está viendo el PRI hacia el futuro? Pues lo vamos a ver en las siguientes semanas. Es muy probable, como dices, Gustavo, que vote el PRI a favor de Morena en esta intención de extender el plazo hasta el 2028 para la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Eso puede ser muy posible. Sin embargo, lo que ya es un hecho también es que dentro del propio Partido Revolucionario Institucional hay voces disidentes. Ahí está, por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong, que ya está pidiendo prácticamente que se vaya Alito Moreno, y en el entendido de que una vez que Alejandro Moreno dejara el PRI, otra vez se le volvería la espalda al partido Morena y a sus intenciones legislativas. En este sentido, ¿cuál es la posibilidad de que persista, más allá ahora de la coalición Va por México, el Revolucionario Institucional unido y junto, Julián? Mira, yo creo que Alito Moreno va a estar hasta el fin de su mandato, me parece, si mal no recuerdo, es el próximo
año. Así es. Y sobre todo porque, por varios elementos. Mira, uno de ellos es que su brother, su hermano, Córdoba, el consejero presidente del Lorenzo INE, Córdoba. Lorenzo Córdoba, pues parece que le ha puesto la mesa servida para que él tenga el control del INE. Ahí están las declaraciones que nadie negó. Y por otro lado, Alito Moreno, de forma muy hábil, se ha hecho del control de todo el partido. Tiene dirigencias locales, tiene toda la nómina, que sigue siendo importante, y con eso ya tiene el control. Supo operar, supo tener liderazgo, supo construir más allá de la legitimidad o no que tenga. Yo pienso que no tiene y que las bases están inconformes con él. No las bases ligadas a la nómina, no las bases ligadas al presupuesto. Y por otro lado, dentro del partido que vemos a una élite legislativa que no ha sabido operar, que no ha estado cercana a la militancia del propio PRI. A ver, Osorio Chong es de Hidalgo, perdió de forma importante el PRI en Hidalgo, no supo ni siquiera ganar, mantener su estado, no supo ni siquiera poner la candidatura del PRI en Hidalgo, no tienen realmente peso. ¿Quiénes más están? ¿Qué otros senadores están? Es esta élite que tampoco ha sabido cómo mantener a flote al partido, y en todo caso lo único que quieren hacer, como dice el presidente, es quítate tú para ponerme yo, y nada más quitar a esa mala cara que es Alito y que ahora les está generando muchos problemas en términos de opinión pública, porque vemos que el tipo es un corruptazo, y también porque pues está generando problemas frente a la alianza. Hay mucha presión, reitero, de este grupo patronal, de este grupo de empresarios, de esta oligarquía, que varios de ellos están ligados a las farmacéuticas, por ejemplo Osorio Chong, y que no ven bien que Alito Moreno pues esté impidiendo que esta alianza se siga manteniendo como esperaban, pero que sean una alternativa de cambio para poder hacer que el PRI se mantenga, pues no. Realmente yo diría que este grupo crítico tiene menos fuerza que Alito Moreno, por eso digo que él va a llegar hasta el 2023. Bien. Hoy en el centro del debate tenemos problemas crónicos en el país. La inseguridad, la violencia, por supuesto, son dos de ellos. La labor del ejército en materia de seguridad se ha observado desde antes del sexenio de Felipe Calderón, eso también es una realidad. No obstante, fue él el que declaró la guerra en contra del narco y de manera directa y formal sacó al ejército de los cuarteles para combatir este flagelo. La decisión de Calderón Hinojosa puso también al desnudo otra realidad que aún sigue sin tener solución: falta de capacidad y corrupción que permea en las policías municipales, estatales y ministeriales. Desde aquel 2007 a la fecha, en términos generales, la estrategia ha sido prácticamente la misma, pues son las Fuerzas Armadas las que realizan labores de seguridad. Además, es innegable que la ciudadanía tiene una mayor confianza en ellos que en las policías. En fechas recientes, el presidente López Obrador reconoció que no puede cumplir con su promesa de regresar a los militares a sus cuarteles. Voces hay que acusan sobre una militarización del país con ello. La trampa es desde entonces que si no son las Fuerzas Armadas quienes realizan estas tareas, mucho menos serán las corporaciones policiales corruptas, mal preparadas y, últimamente, dice la oposición, sin recursos. Así como es la reflexión lógica. Sin embargo, y pareciera que les conviene a todos los actores políticos mantener en esa situación a las policías. ¿Por qué? ¿Para qué, mi estimado Gustavo? Sí, me llama la atención cómo los partidos, ahora que estuvo el debate sobre la Guardia Nacional, que vimos este debate para pasar la Guardia, la operación y la administración de la Guardia a la Defensa Nacional, todos los actores políticos, incluido el secretario de Gobernación, Adán Augusto, señalaron que no se habían reforzado las policías locales, que no se les había dado recursos, pero lo curioso es que lo mencionen siendo gobierno, ¿no? Porque la Guardia Nacional fue aprobada en 2019. Desde entonces se pudo haber seguido una estrategia para reforzar a estas policías locales, pero lo que se ha visto pues es que independientemente del reforzamiento, lo que tienen en las fuerzas locales pues es la cooptación muy clara con el crimen organizado y esto no quiere decir que independientemente de la confianza que hay, ciertamente hay más confianza en el ejército, en la guardia, no quiere decir que estas instituciones estén ajenas
a casos de corrupción, casos pues sí, de colusión incluso. Y en cambio, pero las fuerzas locales, las policías locales son más vulnerables, y lo que hemos visto es que están pues muchas veces pues desestructuradas, o sea, no están bien conformadas, nadie les da apoyo. Incluso decía el secretario de Gobernación que preferían gastar los apoyos, el dinero, los recursos en otra cosa, porque en policías municipales, pues a final de cuentas el alcalde ya pedía apoyo del ejército, pedía apoyo de las corporaciones estatales, y en cambio las policías siempre han estado olvidadas. O sea, digamos que todos forman, desde el poder más local, más pequeño, desde el ayuntamiento hasta los gobiernos de los estados, hasta el gobierno federal, pues han abandonado prácticamente estas policías. Incluso en algún sexenio anterior se pretendió desaparecerlas, reforzar la policía estatal, pero no ha habido un modelo que cuaje, no ha habido un modelo que se consolide. Incluso el de la Guardia Nacional está en estos momentos en consolidación. Seguimos viendo cómo hay incluso quienes se quejan de las condiciones en las que trabajan. Vimos por ahí un video en Acapulco de las malas condiciones. Entonces, las fuerzas locales pues son las más vulnerables y son a las que todos los gobiernos han terminado por abandonar, y a pesar de que sigue existiendo el recurso, a pesar de que sigue existiendo pues el apartado de policía municipal en cada ayuntamiento, pues estas prácticamente han sido borradas del mapa por dos cosas. Uno, por la fuerza que tienen los criminales. No se puede comparar un policía que apenas si tiene armamento con el armamento que tienen los criminales. En ese sentido, sí tiene toda la razón el argumento de que el poder del narcotráfico ya es casi, pues se asemeja mucho, muchas veces tienen un armamento muy parecido al que tiene el ejército. Entonces, ya por ese lado, pues sí, el debilitamiento de estas policías locales, pues no pasa desapercibido en los pueblos a los que uno va, que uno visita. Sin duda han sido olvidadas por todos los gobiernos, y pues por el otro lado, porque ciertamente se han coludido ante los bajos salarios, ante las pocas oportunidades, terminan siendo muchas veces, y lo vimos en Ayotzinapa, terminan siendo un brazo armado de los criminales. Ya no son enemigos, ya se perdió la línea de buenos y malos, ¿no? Ya son parte de lo mismo por debajo del agua. Bien, Gustavo. Es preocupante lo que menciona Gustavo, porque al final de cuentas pareciera ser entonces que los ciudadanos, Julián, estamos en el desamparo. ¿Y por qué digo que estamos en el desamparo? Pues porque desde que surgió el ejército en la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, dijo que solamente estarían de manera subsidiaria y transitoria, porque se iban a destinar los recursos suficientes y necesarios justo para ello, para la capacitación de las policías locales, entiéndase, municipales y estatales. Se fue Felipe Calderón, llegó Enrique Peña Nieto, ahora ya tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Y perdón, pero pareciera ser que los tres se sentaron en la hamaca en el asunto, Julián. Yo no coincido, Carlos. Yo sí veo que hay un planteamiento importante de la Guardia Nacional, pero pensemos, a ver, el problema es mayúsculo, el problema que vive México es realmente grave en términos de seguridad. Imagínate llegar y tratar de resolver un problema de inseguridad altísimo, homicidios también rebasando todas las tendencias, el narcotráfico metido y específicamente las policías infiltradas. Sí. A ver, en este momento está la coyuntura del documental de Cassés Vallarta, y esa obra de la policía, una policía inteligente, una policía sofisticada, como fue la AFI, pues no llegó a ningún lado. No. Y vemos ahora policías locales. Te pondré un ejemplo: en 2020, en Jalisco, cuando fue el asesinato de Giovanni López, el propio gobernador de oposición, Enrique Alfaro, señaló: tanto la fiscalía como mis policías locales están infiltradas por el narco. Frente a ese problema en donde también están involucrados los estados y no se ve ningún interés en resolverlo, incluso
El año pasado, varios gobernadores de oposición ni siquiera asistían a la CONAGO, donde se discutía esto. Pues no hay voluntad política. Entonces, no estamos desamparados porque hay una propuesta que tiene que ver con la Guardia Nacional y que, como cualquier política pública, Carlos, hay que evaluarla cada determinado tiempo. Y si ves que en 4 años todavía necesitas más tiempo para mejorarla, pues hay que ampliarla, hay que resolverlo. Tan es así que hay estados, más de la mitad, en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Sí. O tú, o les pregunto, ¿por qué no ningún gobernador hace la tarea y dice, yo no veo bien la Guardia Nacional, voy a reforzar, voy a mejorar, voy a ser el ejemplo de la policía para que el pueblo vea que hay una alternativa ante la Guardia Nacional? Ninguno lo ha hecho, son dependientes incluso de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué vemos? Por un lado, el discurso propagandístico que dice la Guardia Nacional es igual a militarización, y por otro lado, todos los gobernadores, de forma explícita o implícita, avalando, legitimando y aprobando la Guardia Nacional. Pidiéndola. Claro. Interesante punto de vista. ¿Cómo lo ves, Gustavo? Dice Julián, pues estuvo Calderón, pero bueno, digamos que en el sexenio de Calderón sabemos que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues es como si era de chocolate, por decirlo de alguna manera, ese sexenio en la lucha contra la criminalidad, porque sabemos que nada más apoyaban a un grupo y se iban en contra de los otros. Ese lo podemos dejar pasar. En el de Peña Nieto, ¿qué podemos decir? Pues que al final fue ineficiente, que no tuvo la capacidad ni siquiera de rectificar o, como dice Julián, de hacer un alto a los 3, a los 4 años de su gobierno y replantear la estrategia. Entiendo, pues, por lo que está diciendo Julián, efectivamente, que esa es una manera de defender lo que se está haciendo en esta administración. Llevamos 4 años, precisamente por eso se está replanteando el asunto de, pues, mantener a la Guardia Nacional con los elementos del Ejército hasta el 2028. Bueno, en realidad lo que quería el presidente era que fuera un cambio constitucional. ¿Tú así lo ves? Como que en este sexenio por lo menos sí se está replanteando algo y se está haciendo algo en ese sentido. Hay algo que el presidente López Obrador hizo de la misma forma que hicieron los anteriores gobiernos, y hay algo que hizo diferente. Lo que hizo de la misma forma fue conformar este cuerpo policíaco. Recordemos que veníamos de la AFI, veníamos de la Policía Federal. Cada sexenio le apostaba a una policía. La gendarmería, ya se nos olvidó que había una gendarmería. ¿Cierto? El sexenio pasado, ¿no? Y ahora 9,000 elementos creo que llegaron. La gendarmería por todos lados, ¿cierto? Que ya estaba acá. Y ahora se copia un modelo de policía de élite, por así decirlo, donde la Policía Federal se extingue, pasa muchos de sus elementos a la Guardia Nacional, pero la mayoría, hay que decirlo, la mayoría de los elementos de la Guardia son del Ejército Mexicano. Entonces, esto lo hizo de manera similar a los anteriores sexenios. Lo que no habíamos visto, y era lo que tal vez pretendían anteriores presidentes, pero no tenían el poder legislativo que tuvo este presidente, era pues darle esa administración y operación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con ello vamos a ver pues una guardia con un poder que no tuvo ni la Gendarmería, ni la Policía, ni la AFI. Vamos a ver una guardia que pues a final de cuentas, si sus elementos llegan a cometer algún ilícito, van a ser juzgados en la justicia militar, porque a final de cuentas van a ser pues comandados por ya vimos que el general Luis Crescencio va a ser quien comande esta guardia. Eso es lo que vemos diferente. ¿Qué resultados va a haber? Pues estamos por verlo. Faltan 2 años de este gobierno y por lo que vemos pues va a seguir un sexenio más, entonces van a ser fácilmente 8 años de operatividad, más los que ya tiene desde su nacimiento en 2019. Vamos a ver si es que funciona esta estrategia. Lo que nos dijo el presidente es que cambió de opinión respecto a lo que venía pensando, respecto al utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y este cambio de opinión no lo conocimos hasta que ya estuvo en el gobierno, hasta que ya, eso hay que señalarlo, porque a final de cuentas quienes votaron por él o quienes en su momento votamos por él no sabíamos que este era el camino, pero a final de cuentas pues él tiene
esa decisión y dice, vamos con el ejército y le pasa para que no se corrompa. Eso es el mensaje central del presidente, Sí. para que no se corrompa la Guardia Nacional, tomando como ejemplo seguramente las policías que ya se han creado en los anteriores sexenios, desde la AFI, que ya vimos lo del montaje, la Policía Federal, que tuvo muchos señalamientos, la Gendarmería, que no tuvo tantos señalamientos como la Policía Federal, pero que a final de cuentas, pues ya hoy por hoy no hay Gendarmería, y ahora la Guardia Nacional, que tiene este cambio que va a verse los resultados en los próximos meses, seguramente. Entonces habría que darle por lo pronto el beneficio de la duda a esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo pregunto por lo siguiente. Yo soy de los que al principio del sexenio pensábamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en algún momento incluso lo mencionó, iría más allá de fortalecer al ejército. Pensamos que incluso iba a desaparecerlo. Ya lo he mencionado en este espacio. Yo pensé, vamos a convertirnos entonces en un Costa Rica, donde tenemos un país en donde dicen viva la vida, son de los más felices del continente y no tienen fuerzas armadas. ¿Por qué y ahora dicen muchos, pero lo que pasa es que lo que el presidente propone es policializar al ejército, como para tratar de bajarle un poquito la temperatura de lo que dicen en la oposición, que se está buscando militarizar a este país. Incluso ya hay algunos que dicen que ya el asunto va más allá de la militarización. Ya hay quienes se aventuran a decir que esto se está convirtiendo en un militarismo, Julián. Mira, respecto al ejemplo de desaparecer a los militares, a mí me parece que, o más bien yo no vi ninguna señal durante la campaña del presidente. Al contrario, desde campaña hablaba del pueblo uniformado, es decir, trataba de sensibilizar a ciertos grupos de la población, porque mira, Carlos, esta aprobación que tienen los militares no es casual. A veces no se problematiza, no se analiza qué significa la aprobación. Se piensa que simplemente es por cuestiones banales, pero el pueblo, el territorio, la población tiene cercanía con el ejército y va más allá de que si están salvando a una familia cuando se inunda. Entonces, a mí sí me parece que lo que se ha llamado militarización no es exacto, en el sentido de que si bien la Guardia Nacional, la propuesta es que siga respondiendo, porque no es que así va a ser, es simplemente una ampliación, siga respondiendo un mando militar y que estén en las calles, o porque están trabajando en el AIFA o en Yucatán, ya se está militarizando. Me parece incluso que llega a ser una caricatura. Yo sí veo bien que frente a un problema tan grande como es la intromisión del crimen organizado en la policía y en altos mandos, siga estando el ejército al mando de esta Guardia Nacional. Pero sí señalaría algunas cosas, Carlos. Sí coincido en que hay que ser sensibles, en que ha habido casos en la historia del ejército en donde pues han matado personas. Está el 68, claro. Está Ayotzinapa, pero también veo que en este gobierno, a diferencia de todos, hace unas semanas salió ya este documento, esta propuesta, este expediente, estos resultados desde la propia presidencia, en donde se nombran civiles y militares. En el caso de Ayotzinapa se dijo fue un crimen de Estado, y eso hace también que el gobierno muestre una propuesta crítica y autocrítica respecto a los excesos que ha tenido el ejército. Entonces me parece que está bien que muestre los excesos y al mismo tiempo que pues proponga algo que sí va a resolver un tema tan fuerte como es la intromisión del crimen organizado y el narcotráfico en México. Bien, Julián, ¿de acuerdo, Gustavo? Pues yo esperaría, todavía no está todo escrito, porque vamos a ver que los partidos presenten una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte y vamos a esperar a ver qué resuelven los ministros. Claro. Vamos a esperar a ver si hay que recordar algo. No se hizo el cambio constitucional y en la Constitución establece claramente el carácter civil de la Guardia Nacional. Entonces aquí tenemos un contrasentido, porque mientras en la ley secundaria se cambió eso y se deja a la Guardia en la Sedena,
en la Constitución sigue el tema de carácter civil, entonces esto lo va a resolver la Suprema Corte. Yo me esperaría todavía para ver qué es lo que resuelve y para ver si avanza esto, si los ministros, pues con qué argumentación deciden pues que es adecuado esto. No le alcanzaba al presidente, por lo que vimos en la reforma eléctrica, para hacer el cambio constitucional. Sí tenía la intención de hacerlo, no lo hizo, pero a final de cuentas hace que pase administrativamente a la Sedena, y pues ahora hay que esperar, el balón está en la cancha de los ministros. Perfecto. Interesante, por supuesto. Prácticamente ya estamos llegando a la recta final de este Debatiendo. Por supuesto que no nos vamos a ir sin antes pedirles que nos den sus conclusiones sobre este tema. Lo hacemos igual que como comenzamos, por mero orden alfabético. Sus conclusiones sobre el asunto. Recuerden, ya nos metimos en varios temas, pero de entrada nuestro principal era el asunto de Va por México y la posibilidad de que Va por México pues se desfonde o siga viviendo y represente una oposición para el partido en el poder. Así que, Julián, escuchamos tus conclusiones. Pues Va por México está extraviado, Va por México está metido en un laberinto, Va por México está destinado al fracaso. Lo único que estamos viendo es una guerra de lodo entre la dirigencia. Los resultados ahí están, los resultados electorales han sido abrumadores a favor de Morena. Las encuestas recientes incluso lo único que muestran es si va a ser el candidato un hombre o una mujer de Morena quien va a gobernar el próximo sexenio. Realmente ni sumando las fuerzas podrían ganarle en este momento a Morena. Va a perder el PRI las próximas 2 elecciones, va a perder esta alianza, el PRD va a perder también su registro. Entonces, no hay ninguna salida política viable, efectiva para Va por México. Y mi conclusión sería, y como propuesta, deberían de repensar el esquema del sistema de partidos, bajar la cortina, como dije hace un momento, y pensar incluso un nuevo partido. En el caso del PRI, de toda la oposición, que se unieran y conformaran un solo partido. El bloque conservador de partidos en contra de López Obrador, algo así. Ese es gratis, esa claro. Bueno. La última sobre el asunto. ¿Qué esperas que pase con Alejandro Moreno? Como dije, se va a mantener Alejandro Moreno. A veces pienso que está en la nómina de Morena porque le está beneficiando mucho a Morena, tiene el control y pues simplemente ahora va a ser quien cargue la balanza. Si Va por México quiere una coalición, quien va a decidir no va a ser el PAN, va a ser el PRI. O sea que nos olvidamos de todas las acusaciones que pesan en contra de Alejandro Moreno. Las acusaciones están en la Fiscalía de Campeche. Yo espero que sigan su curso. Sí llamó la atención que Laida Sansores dejara de publicar. Obviamente es algo político, claro, pero las acusaciones en el sistema judicial en Campeche nadie las ha bajado. Ahí siguen. Pero por eso en el plano político, ¿crees que veremos a Alejandro Moreno respondiendo a esas acusaciones? Pues no lo ha hecho, no lo va a hacer. Más bien yo me preguntaría, ¿va a estar en la cárcel? No lo sé. En un juzgado sí va a estar. Sí, que en pero en la cárcel está en la cárcel, lo dudo. Ok, perfecto. Gustavo, esto al final, pero de entrada tu conclusión, por supuesto. Bueno, empiezo por ahí. Dale. Yo no veo que a Alejandro Moreno vayan a proceder en su contra por un tema en San Lázaro, que conformaron la sección instructora y quedaron 2 y 2, 2 de Morena, 1 del PRI y 1 del PAN. Okay. Entonces va a haber un empate ahí, a cualquier decisión que se tome no va a pasar, ya digamos que se enfrió ese intento. Olvidémonos del desafuero. Yo creo que nos olvidamos del desafuero, ya no va a proceder. Alejandro Moreno va a tener sus 3 años, hay que recordar que es diputado, okay, va a terminar este sexenio siendo diputado. Mientras no se rompa esta sección instructora como está conformada, ¿quién lo iba a decir? Va a quedar en manos del PAN, que es hasta hace unas semanas era su aliado, va a quedar en manos del PAN, pero a final de cuentas van a empatar si votan al igual que el PRI y PAN van a ir juntos en esta sección instructora, o es lo que se espera, y Morena, pues a final de cuentas, pues lo que decida se va a enfrentar a un bloque
pues del mismo tamaño. En lo que respecta a Va por México, pues coincido totalmente, no voy a repetir lo mismo que ya dijo Julián, pero sí veo que puede existir la posibilidad, o sea, empieza a abrir la posibilidad de regresar al mismo bloque que vimos en 2018, donde vimos juntos al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano, apoyando en aquel entonces a Ricardo Anaya, que por cierto Movimiento Ciudadano ya ha reconocido que fue un muy mal candidato, y ahora se abre otra vez esa posibilidad para Movimiento Ciudadano, que era lo que no aceptaba Movimiento Ciudadano era que estuviera el PRI. Ahora que al parecer todo apunta a que el PRI ya no va a ser parte de esa alianza, van a quedar PAN y PRD juntos, y veremos si se suma Movimiento Ciudadano y hacen este bloque. Entonces tendremos ahí 3 fuerzas disputándose pues las próximas elecciones, porque Movimiento Ciudadano tampoco ha tenido la fuerza, como ya lo vimos este año, no ganó absolutamente nada. Entonces el año pasado sí ganó un par de Nuevo León, y pues veremos si ya sin el PRI, ahora sí, Movimiento Ciudadano da el paso y regresa a esta alianza que tuvo ya en 2018 cuando apoyaron a Ricardo Anaya, pero ahora con otro candidato que ya veremos quién puede ser. Interesante, muy interesante. Entonces, posibilidad de que haya incluso 3 fuerzas políticas de este lado, Gustavo, y de este lado, ¿tú consideras, Julián, que solamente 2? No, 3 también. 3, ¿sí también ves a Movimiento Ciudadano fuera? En el corto plazo veo 3, coincido con la lectura. En el mediano plazo digo que tienen que bajar ya el switch y se tienen que unir si quieren mantenerse como una alternativa viva para el electorado mexicano. Si no, la hegemonía de Morena cada día va a ser más fuerte. No me quiero ir sin antes hacerles esta pregunta, porque lo que están configurando efectivamente es algo que desde mi muy particular punto de vista considero como no necesariamente lo más democrático, y es el hecho de que tengamos que elegir forzosamente entre 2 opciones nada más. Y obvio, pues estoy hablando de que son partidos políticos y privilegiados, pero pareciera ser que, y eso es parte de la estrategia del presidente López Obrador, desde el principio de su sexenio, dividió prácticamente entre los buenos y los malos, los conservadores y los liberales. ¿Es eso de verdad lo que le conviene a este país? Lo vemos en Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos nada más hay demócratas y republicanos. ¿Eso le conviene a este país, tener solamente 2 opciones? Es que parecería que el pueblo no está informado, o que el pueblo simplemente actúa como lo hace el presidente. El hecho de que haya un correlato y haya un anclaje en la población en los términos que acabas de decir, yo diría que más que presente buenos y malos, lo que bien hizo el presidente fue agrupar al pueblo frente a grupos oligarcas y de derecha. Eso hizo bien, y el pueblo también así, la mayoría también así lo está viendo. Me parece que es una mayoría politizada y consciente de lo que está sucediendo. Si en este momento están votando a favor de Morena, a favor del López Obradorismo, pues más allá de anclarse un correlato buenos y malos, están viendo que hay una alternativa que sí está cumpliendo sus demandas. Bien, Julián. ¿Tu opinión al respecto? Me gustaría que hubiera más de 2 opciones, pero creo que nos vamos a quedar en 2 opciones a final de cuentas, tanto en 2023 como en 2024, ya sea que conformen un bloque, una alianza fuerte los partidos, o que haya un partido con un candidato que despunte. Vamos a final de cuentas le conviene esto al presidente López Obrador, que haya solo 2 opciones, porque él coloca inmediatamente la segunda opción como en ellos contra nosotros. Claro. Pero a la ciudadanía sí le convendría tener por lo menos 3 opciones, 3, 4 opciones. Y hay que recordar que hay 7 partidos políticos. ¿Para qué hay tantos partidos si a final de cuentas tenemos 2 o 3 opciones? Exacto, interesante. Ahí entraría precisamente lo que mencionabas, Julián. Pues ya que se aglutinen y entonces ya nada más dividimos entre 2 los recursos al final. Y si sale alguna propuesta que cumpla los requisitos y aspire a ser partido político, porque las propuestas que hay, se supone, son resultado del espectro político, de las necesidades del pueblo. Si no hay un nuevo partido, es porque no hay una demanda de un nuevo partido. Bien, interesante, perfecto.
Pues no me queda más que darles mucho las gracias. Muchas gracias. Julián Atilano, investigador sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Muchas gracias, Julián. A ti, Carlos. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, Gustavo Sánchez Benítez, editor de política en La Lista. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Carlos, Julián. Muchas gracias. Y gracias sobre todo a usted por habernos acompañado en este espacio. Recuérdelo, en punto de las 8 de la noche, próximo jueves, tenemos una cita aquí por La Octava Digital. Contáctenos en @castellanos, @La Octava Digital. Díganos de qué quiere que platiquemos en este espacio y a quiénes quiere ver sentados en estos lugares. Hasta el próximo jueves. Siga disfrutando La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.